Ahora sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Disculpen las demoras. Vamos a empezar, bueno, con esta sección de la charla. Vamos a hablar de animales en lo vinculado a los espectáculos. Yo no les voy a hablar del tema José Marcelinbaum, me voy a presentar. La primera persona que habla es la doctora Regina Gré, abogada dedicada al derecho animal, directora del Instituto de Estudio de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y coordinadora de la Cátedra de Derecho Animal del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Les pido por favor un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve. Sé que estamos faltos de tiempo, así que yo les comento que mi tema es, por supuesto, espectáculos de dominación, pero con relación específicamente a animales marinos. No sé si se me escucha bien. Bueno, todos dicen que mi voz se escucha aunque no tenga micrófono, pero bueno, no los quiero hacer padecer eso. Verán que he puesto dos textos que corresponden, si hay gente muy joven probablemente no los conozcan, pero son dos canciones, si se quiere, de mi época. Una es El oso de Maurice y otra es Carta de un león a otro, de Chico Novarro, donde de alguna manera se expresa en esos versos todo lo que implica esa dominación que el sapiens ha ejercido con los otros animales, en este caso y en particular con relación a los espectáculos y a animales silvestres que han sido sometidos a este tipo de dominación. Pero sin embargo, esta es una metodología de utilización de los otros que no solamente se ha ejercido con respecto a los animales no humanos. Nosotros tenemos históricamente ya lamentables hechos que hacen, y eso lo paso muy rápido, que otros sapiens hayan sido exhibidos como espectáculo. Otavenga, un pigmeo que fue capturado en África y llevado a Nueva York y era exhibido en una jaula junto a un mono amaestrado. Los caciques, bueno, acá dice tehuelches, pero no necesariamente se les reconocía como tehuelches, sino que eran de otra etnia, si se quiere. El Inacayal y el cacique Foguier y sus familias fueron exhibidos en el Museo de La Plata. Uy. Ahí está. Fueron exhibidos durante muchísimo tiempo. Algunos, no les voy a contar toda la historia porque sería muy larga, pero algunos escaparon cometiendo suicidio y otros permanecieron en ese lugar durante muchísimo tiempo. El sapiens no solamente le ha hecho esto a los otros animales, sino que también se lo ha hecho a los de la misma especie. Tanto es así que durante muchísimos años, en el siglo XIX, esto se consideraba un espectáculo. Un espectáculo romantizado, pero que no deja ver cuál es la realidad. Por supuesto que en esto voy a ser muy breve y le paso nada más que las imágenes, porque todos los que estamos acá estamos conscientes en que esto no debería haber ocurrido nunca y que por supuesto no debe seguir ocurriendo. Nosotros, bueno, de acuerdo a cómo está la imagen, no es como yo la había hecho, pero debemos tener en cuenta que esto es espectáculo porque es voluntario, independientemente de los sufrimientos que esto acarrea, y esto es como una respuesta a todos aquellos que dicen que determinados animales les gusta, como decían de los galgos, les gusta correr. Por supuesto que les gusta correr, les encanta correr por voluntad, cuando quieren, libremente.
y a muchos animales humanos y no humanos les gusta hacer determinado tipo de actividades que nosotros hasta podríamos considerar, entre comillas, espectáculos o shows. ¿Cuándo? Cuando tienen ganas. Por esto es tortura y explotación en todos los ámbitos, porque por supuesto que estamos todos de acuerdo que los animales no son payasos. Acá me voy a detener en dos aspectos que me parecen fundamentales y para especificar el tema de los animales marinos, cuando decimos que la era de la esclavitud no ha terminado. ¿Por qué? Porque hay determinadas actividades en particular que consideramos como entretenidas, aún los que dicen amar a los animales. Por ejemplo, el nado con delfines, que si bien no se hace en nuestro país, o por lo menos de esta manera, que se hace en otras partes del mundo, como por ejemplo en muchos lugares del Caribe, los argentinos cuando se van de viaje vienen todos con esa fotito, y últimamente hasta he visto una actriz que se arrepentía de haberlo hecho y pedía disculpas porque no se había dado cuenta de lo que se implicaba. Para que yo pudiera nadar con ese ser es porque ese ser estaba siendo sometido, estaba siendo utilizado, estaba siendo dominado. Bueno, esta es una actividad que me parece importantísima tener en cuenta porque también se romantiza. Y bueno, la otra actividad que ahora me parece tanto trascendente que lo hablemos en nuestro país, con mundo marino, que es lo que siempre ponemos nosotros en tela de juicio, como con Acuarium Mar del Plata. Porque la única motivación, la única razón para que estos lugares existan es la económica. Es decir, debemos tener en cuenta y racionalizar el negocio para hacérselos improductivo, porque la única manera, independientemente desde el punto de vista legislativo, de lo que podamos lograr, la única manera real que tenemos es como de alguna manera lograron las personas del Proyecto Galgo Argentino, es visibilizando la situación con respecto a lo que viven los animales en los acuarios, porque esto también tiene que ver con una cuestión mía personal, porque yo desde chiquita detestaba los circos y los zoológicos. La primera vez que me llevaron a un circo me puse a llorar y nunca quise ir a un zoológico. Sin embargo, no me pareció hasta hace pocos años, por supuesto, que tuve la misma animadversión, el mismo rechazo y el mismo repudio por estas cárceles de agua. Porque nos parece que qué divertido. Cuando salió Nano, acá son muchos jóvenes y por ahí les digo Nano y no saben de qué se trata. Una novela, a mí no me gustan las novelas, pero la reconocía como una novela muy popular. Veíamos a Gustavo Bermúdez en Mundo Marino y no producía el rechazo que hoy nos produce. Estaban como más tapados, como más invisibilizados. Pero lo que debemos tener en cuenta es que son un negocio. Que son un negocio que debemos entender que le llenan los bolsillos a esos empresarios. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, y no digo el gobierno, digo el Estado es conniviente, cuando el Estado en sí mismo, este tipo de situaciones, no solamente las protege, sino que hace convenios desde la educación con estos me sale decir cosas que no me gustaría, pero que se adecuan a estos lugares de cautiverio, estos empresarios. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque esto, Jugate con la Naturaleza, lo extraje de la página de Mundo Marino. Y la Dirección General de Educación, que es el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, hace convenios para que de escuela primaria hasta secundaria vayan de visita. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. El tema es lograr como ciudadanos, porque como ciudadanos tenemos el poder de impedir que estos funcionarios, porque son funcionarios que responden a nosotros, y les comento algo
no voy a tener tiempo, no, pero se los comento porque se los quería leer, que la región de educación correspondiente al área de mundo marino ha publicitado en su página de Facebook este convenio y estos arreglos que ha hecho con Mundo Marino. Sin embargo, a raíz de las protestas que ha hecho activistas animalistas de la costa, el Proyecto Galgo Argentino, DAM y otros, la han bajado. Hoy yo les iba a leer, pero no quiero extenderme, les iba a leer simplemente cómo han de alguna manera invisibilizado esto, aunque lo siguen haciendo. Tenía las capturas de pantalla que la gente del Proyecto Galgo Argentino me dio, pero bueno, no voy a tener oportunidad de mostrárselas, pero me parece que el eje de mi disertación es esto, y es el tema de educación, pero no de educación a ustedes, no de educación a los hijos que ustedes tienen, porque obviamente si están acá es porque están totalmente de acuerdo conmigo y con esto, sino de exigirle a los funcionarios de provincia de Buenos Aires, en este caso, que son los que mandan a los chicos a Mundo Marino y a Acuario, a esto. Bueno, acá les tenía los países que habían prohibido los espectáculos con animales y por supuesto también los países de América Latina. Les quería hacer una breve reseña de la legislación nacional que tiene que ver con esto. La última, la Ley General del Ambiente, que me parecía muy importante. También, más allá del tema de... Perdón, esto era lo que le quería decir, porque si no no voy a hablar de la Ley del Ambiente porque si no no llego. La última resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que además de la creación de la red federal, en su artículo 3, obliga a todos aquellos que hagan, entre comillas, rescates, digo entre comillas porque a veces no son precisamente rescates, de animales marinos, la obligación de restituirlos a su hábitat natural. La legislación de la provincia de Buenos Aires, la ley de pesca, que me parece importante que tengan en cuenta, una del 94 y otra del 98, son las que regulan estos ámbitos. Y hoy que se estaba mencionando la ley de provisión también de espectáculo con animales, nosotros en Bahía Blanca estamos tratando de lograr una ordenanza, y me parece importante, no puedo dejar de decirlo más teniendo acá al doctor Mauricio Trigo, que se presentó un proyecto de ley de provisión de espectáculo con animales marinos silvestres en cautiverio en el Senado de la Nación el año pasado, en julio del año pasado, y que hay una change que realmente deberíamos poder hacer que tenga el peso suficiente como para que por lo pronto se empiece a tomar conciencia. Pero el zoológico del Bronx pidió disculpas un siglo después. Mi pregunta es, ¿tardaremos más de un siglo? Y quiero cerrar la exposición diciéndoles, porque yo soy una activista académica o por eso, eso me considero, eso me gustaría ser, que Empty the Tanks o Vacíen los Estanques es un movimiento que se viene dando desde hace muchísimos años a nivel nacional e internacional, se replica en todos lados en una misma fecha, y este 13 de mayo va a ser en las puertas del Aquarium Mar del Plata. Es una convocatoria que me parece importantísimo tener en cuenta. Hoy, charlando con el doctor Trigo, le decía, porque no tengo tiempo para leerles lo mínimo que había visto, pero parte de lo de esta temática de la educación es estas visitas que hacen, por ejemplo, el Mundo Marino al albergue de pingüinos. ¿Por qué tienen pingüinos? Si los rescataron, ¿no deberían haber vuelto al hábitat natural? O son muchos de los que nacieron en cautiverio, de acuerdo a los informes que nos han presentado. ¿Y por qué nacen en cautiverio? Son preguntas que yo les hago, que por ahí alguien me las puede contestar. En el Refugio del Mar, presentación de delfines y orcas a través de una divertida competencia. ¿Quién se divierte? ¿Los delfines y la orca?
lobos marinos, los alumnos y docentes podrán observar de manera directa las características de estos animales, porque es importante la educación directa, ¿no? ¿Para quién? ¿Y eso es educación? Y también van a poder conocer la casa de los hipopótamos. ¿Hipopótamos? Mundo Marino rescató hipopótamos, no sabía que en la Argentina había hipopótamos. Bahía para conocer los lobos marinos y en forma programada de acuerdo a los horarios establecidos para las presentaciones. Y la visión subacuática de los delfines. Lo último que les digo es, ¿cuál es el precio? Dice. Lo que les estoy leyendo es de la página de Mundo Marino, no es de Proyecto Galgo ni de Activistas Animalistas de la Costa. Dice, ¿cuál es el precio? Hay promociones. Por precios vigentes al momento de contratar este programa educativo, escribir a educativo@mundomarino.com.ar. Existen descuentos especiales de acuerdo a la cantidad de alumnos y adultos acompañantes. ¿Esto es educación? Entonces, me parece que lo que deberíamos hacer es lograr que nuestros funcionarios, desde la Dirección de Educación General de Educación de la provincia de Buenos Aires, empiecen a bajar línea para que esto no se haga más. Muchas gracias. Un aplauso más para la doctora Regina, por favor. Quiero que entiendan que ella tenía 30 minutos pensados para hablar, redujo a la mitad, menos de la mitad, es un montón de esfuerzo. Se está presentando el doctor Mauricio Trigo, abogado animalista. Le cedo la palabra a la computadora. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. La verdad que reducir un poco el tiempo para hablar de espectáculos de dimensión especial, y a mí me toca jineteadas en particular, que es el tema que vengo trabajando y que elegí. Es bastante esfuerzo tratar de resumirlo, pero voy a tratar de resumir lo que tenía para decir en esos 15 minutos. Ese es el título que yo le puse a lo que empezó a ser un trabajo para alguna publicación, probablemente. Y eso no tiene, digamos, no es azaroso el título, hablar de barbarie y hablar de civilización, porque viendo los antecedentes de la sanción de la ley 14346 y otros proyectos presentados en el año 1954, esto es parte de los fundamentos de un diputado que presentó otro proyecto. Obviamente no terminó siendo sancionado, el proyecto es bastante largo, bastante más regulacionista todavía y bienestarista que la sanción o la sancionada ley 14346, pero ahí se hablaba de prácticas bárbaras, se hablaba de castigos a los equinos sin piedad, año 1954. Ese es el nombre, esa es la carátula, ese es el nombre del diputado, Ferrer Sanchi. Y esto es parte de lo que escribía Guillermo Hudson en un libro, 1918, cuando recordaba su infancia, y hablaba de la gente del campo, la gente de las tareas rurales, tomando como deporte la matanza de la vaca, la carneada de una vaca. Y yo no lo voy a relatar, a quien quiera le paso el libro, en el soporte digital que tenga. Es violento hasta describirlo, repetirlo suena violento, la forma en la que trataban al animal y la forma en la que mataban al animal. Y sin embargo, lo comparan con el deporte. De ahí a una ley como la de la provincia de Buenos Aires, de 1748, que dice que las destrezas criollas son un espectáculo, hay un solo paso. Digo, es cierto cuando se habla de costumbres, es cierto cuando se habla de tradición en el sentido de transmitir, no algo inmutable, sino algo que simplemente se transmite de una generación a otra, una costumbre, un hábito, se puede dejar de transmitir, se puede modificar.
En toda esa investigación, en todo ese análisis retrospectivo, histórico si se quiere, encontré tres fallos que me interesa destacar particularmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno es conocido porque la Corte hasta el día de hoy lo cita en sus sentencias, y es el fallo conocido como Plaza de Toros. En 1869, no fue de ayer, la Corte avaló la decisión del gobierno en ese momento del gobierno de Buenos Aires, no era el ciudad autónoma obviamente, de no permitir la instalación de una plaza de toros. Y lo interesante son algunos de los argumentos que la Corte da. Lo voy a leer porque no quiero cometer el error. En realidad lo que se discutía era si la justicia federal tenía competencia o no tenía competencia para inmiscuirse en una cuestión que era provincial, y la Corte terminó diciendo que por cuestiones de si un gobierno provincial, por cuestiones de moral pública, de ofensa al decoro de una sociedad, y aun cuando se trate de industria o se pretenda tratar de industria una determinada actividad, estaba en todo su derecho o tenía las facultades suficientes para no permitirla o para prohibirla. Si ese fallo de la Corte hubiese sido diferente, probablemente hoy estaríamos discutiendo la erradicación en Argentina de las plazas para corridas de toros. Sin embargo, lo que tenemos son las jineteadas. El otro precedente que ustedes ven ahí, no sé si se alcanza a leer, pero yo leo el nombre, tiene que ver con una denuncia que hizo Ignacio Lucas Albarracín, el promotor de Villa de Sarmiento, contra Emilio Dubó, un acaudalado que practicaba tiro a la paloma o tiro al pichón. En ese momento no estaba vigente la ley 14346, estamos hablando de 1908. Apenas estaba vigente la anterior, la ley Sarmiento, 2786, que ni siquiera era una ley penal, era una ley contravencional, o es, porque está la duda de si se derogó, si no se derogó, la 14346 no la derogó, expresamente por lo menos, no es del todo incompatible porque el ámbito territorial de aplicación es parcialmente diferente. Sin embargo, lo interesante es que la Corte, cuando le llega la denuncia, avalando por el Procurador General la práctica del tiro al pichón, porque decía que no contravenía a la ley Sarmiento, la Corte dijo que, y voy a resumir el último párrafo, o el más importante, que toda interpretación válida de una ley es aquella que se adecúa a erradicar la violencia y el juego. Resumiendo, en muy pocas palabras, un fallo que muy poco se tiene en cuenta y que hasta no hace mucho tiempo se seguía lidiando con el tiro al pichón. De hecho, hubo que presentar un amparo, hubo que sacar una ley en la provincia de Buenos Aires, hubo que creo que lo hizo la gente de Pájaros Caídos, Martín Escoto, le pueden preguntar, pero mañana él está para hablar, pueden preguntarle cómo sufrió todo ese proceso. Y había un fallo en 1908 que la Corte decía que era infracción a la ley Sarmiento, con más razón a la 14346, porque no importaba para la Corte si se mataba o no al animal, no había necesidad. Y el divertimento, que es otro de los temas vinculados con las jineteadas, no era suficiente para mantener la actividad. Y el otro precedente de la Corte, que es de 1913, tampoco estaba vigente la 14346, otra denuncia de Ignacio Lucas Albarracín, lo voy a volver a nombrar porque creo que la mayoría por lo menos debemos conocerlo, era un denunciador serial de cuestiones de maltrato, de crueldad, de violencia hacia los animales, era abogado. Lo interesante ahí no es el contenido del fallo, sino la carátula. Denuncia la doma de potros, no denuncia jineteadas. Y acá empiezo a meterme directamente en el tema, no sé el tiempo que me queda, pero voy a tratar de ser lo más breve.
En esa época no se hablaba de jineteadas, no se conocían las jineteadas. La jineteada no era una palabra del vocabulario de nuestra sociedad. Se hablaba de toma de potros. ¿Qué fue lo que pasó con la 14346? Hoy se habló de el bien jurídico tutelado, de si los animales son los sujetos de derechos, si son los titulares libre propio de esos derechos. Yo creo que sí, no solo porque los debates lo dejan traslucir, los debates de diputados y de senadores en esa época, sino porque la evolución social, la evolución jurisprudencial y la evolución ética y hasta científica, después de la corroboración por la declaración de Cambridge de conciencia, indica que los animales no solo son seres sintientes, son seres conscientes, son sujetos de y con derecho. En esa época lo que se discutía era qué palabra en todo caso utilizar. No es un debate que esté expreso en las transcripciones de los debates parlamentarios. ¿Qué fue lo que pasó? Y esta es mi interpretación, creo que es la que puede sostener la inconstitucionalidad de las leyes provinciales que reglamentan las jineteadas en cada una de las provincias o de las ordenanzas locales. Se utilizó la palabra parodia. ¿Por qué parodia? Y acá me meto con un montón de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice cuáles son las pautas interpretativas de las leyes, incluidas las leyes penales, más allá de todos los principios de la dogmática penal, y dos fallos puntuales del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Es muy técnico todo lo que estoy diciendo, pero viene para sostener por qué cuestiono las prácticas, por qué digo que son delito y no simples infracciones, y por qué las leyes provinciales son inconstitucionales. La Corte Nacional tiene un montón de precedentes diciendo que lo que hay que desentrañar cuando la letra de la ley no es del todo clara o surge una primera y mínima dificultad para aplicarla, es desentrañar el espíritu del legislador, el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que el legislador quiso decir cuando sancionó la ley? Obviamente hay que trasladarse a ese contexto, 1954, obviamente tenemos que analizarlo desde el día de hoy, con toda la evolución que recién comenté también. Y la Corte, el Tribunal de Casación Provincial primero y la Corte Provincial, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires después, recientemente, la semana pasada, tienen dos fallos que vienen a cuento de esto. Los tipos penales, lo voy a decir lo más claro que puedo, se componen de elementos diferentes, subjetivos, dolo, culpa, a título de qué atribuyo la conducta, y objetivos, los que describen la conducta, qué es lo que no puedo hacer o qué es lo que si hago me sancionan, o si no hago cuando hay omisión me sancionan penalmente. Esos elementos objetivos pueden ser descriptivos, simplemente describir la conducta, o pueden ser normativos. En el caso de la palabra parodia, como pasa con la frase relación de pareja en el homicidio agravado, que tanto se discute si se necesita un tiempo determinado de convivencia, si se necesita convivencia, si se necesita registrar la unión convivencial, todo eso se discutió desde que se sancionó la agravación, desde que se sancionó la ley que agravó el delito de homicidio por preexistir una relación de pareja, se discutió qué quería decir el legislador con relación de pareja. La respuesta no está ni en el Código Penal, ni en la Ley Penal, ni en el Código Civil. Hay que buscarla en lo que dice la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en el fallo reciente. Hay que buscarlo en el uso común del lenguaje. Y la palabra parodia que usa la 14346 no va a estar ni en el Código Penal, ni está definida en la 14346, ni está en el Código Civil y Comercial, ni en ninguna otra norma. Está en el diccionario de la Real Academia Española. Parodia es imitar a otro o imitar otra cosa, imitar una obra, imitar una conducta, remedar algo. Las jineteadas no son ni más ni menos que la imitación de la doma con violencia traída por el español al colonizar Argentina, que significó someter, doblegar la voluntad del caballo, someterlo para hacerlo manso, más rápido que con otro tipo de acercamiento como el que hoy se habla, doma sin violencia. Básicamente hay un mundo por descubrir ahí.
Después podemos discutir para qué queremos domar o amansar al caballo, es otro tema, desde el abolicionismo ningún tipo de utilización admitimos, pero al menos que la doma, que la amance, que la domesticación entre comillas, o el lograr la docilidad del caballo no sea con violencia. Y eso es lo que hoy se pretende instalar o fortalecer bajo el disfraz, yo sostengo que es un disfraz, de cultura, de tradición, de patria, de identidad nacional. No es ni siquiera originario, insisto, eso es traído por el español, no fue originario. El indio Pampa, y Martín Fierro mismo lo describe, era una forma completamente distinta de tratar el caballo. Ni un golpe le pegaba. ¿Qué fue lo que pasó? Los caballos que no eran sometidos, los que no se doblegaban, eran los rebeldes, los bellacos, los locos, los indomables, terminaban siendo reservados, para quienes han escuchado la palabra, reservados es eso, lo reservan para el divertimento. Lo mismo que hacían con la vaca y que le llamaban deporte. Hay un montón de cosas para hablar, para discutir, para debatir, para reflejar. Lo cierto es que las leyes, insisto, provinciales están en contra de ese artículo 3, inciso 8 de la ley 14346. No se puede reglamentar a nivel provincial un delito sancionado por el legislador nacional que tiene la facultad exclusiva y excluyente de tipificar los delitos. Y me refiero, que ya tengo que terminar, a un segundo término que utiliza ese mismo inciso, que es hostilizar. Porque no siempre en las jineteadas se mata al animal y no se tiene, algo que dijo el doctor Rolero Santurial hoy, todos los tipos son dolosos, es cierto, por lo tanto si el caballo se golpea en el palenque podríamos entender que ni siquiera es un duelo eventual, lo podríamos discutir, en principio no serían dolosos. Herir no siempre se hiere con las espuelas, no siempre se hiere con el rebenque. Ahora, si ustedes buscan la definición de la Real Academia Española, y si ustedes buscan los sinónimos que tiene la palabra o la acción descrita en el tipo hostilizar, es molestar insistentemente, es castigar, es atacar al enemigo. Todas esas palabras es lo que se hace en las jineteadas con el caballo. A ese amigo del gaucho, a ese que ayudó a hacer la patria, a ese que ayudó a declarar la independencia, en vez de respetarlo lo estamos castigando por diversión y por entretenimiento. La última imagen, y para que se refleje que algo que yo siempre digo, esto, concursos de doma de potro, esto es de 1908-1911. Recién se empezó a hablar de jineteada en 1950 cuando se genera el concurso de doma Jesús María. No es concurso de jineteadas, es concurso de doma. La jineteada es una réplica de la doma, sabiendo que el caballo no se va a amansar, sabiendo que el caballo tiene un carácter, entre comillas, ya inquebrantable, que no va a servir ni para tirar un carro, ni para pasear en el campo en una cabalgata, ni para recorrer, ni para salto, ni absolutamente para otra, pero tiene que servir para algo. El caballo tiene que servir para algo, y si no va al frigorífico. La última imagen que yo quiero reflejar, esto significa que las costumbres pueden cambiar y que deben cambiar cuando son injustas. Digo, escuelas con teléfonos celulares y Facebook, y nosotros los abogados antes, si no entrábamos con corbata a tribunales, no nos atendían, hoy vamos con chupines. Hay asociaciones de criadores de caballos de raza criolla y de genética para jineteadas. Hay un debate que hizo hace 2 días Rita Rodríguez González en Uruguay con un criador de caballos para destrezas criollas jineteadas en Uruguay, en el programa del ecológico. Es imperdible por todo lo que logra que exprese el contrapunto, el criador. Y esa es la imagen que refleja que todo tiene que ver con todo, aunque no todo sea lo mismo. En esa imagen, ustedes abstráiganse de lo grotesco y del horror que esa imagen transcribe. Pero ¿cuál es el espectáculo de dominación que primero se viene a la cabeza? Un pibe haciendo una jineteada con un jabalí, chancho salvaje, cimarrón, como lo quieran calificar, muerto, cazado hace minutos por los padres.
Digo, los chicos conviven con eso, conviven con la muerte, conviven con la violencia, con la sangre, huelen la sangre, juegan con los cuerpos de otros. Y es lo mismo que pasa en las jineteadas. Si una sociedad sigue sosteniendo que eso es cultura, que eso es identidad patria, me parece que estamos condenados al fracaso. Y lo último que quiero decir, ya te dejo Gretel, es que si encaramos el tema de las jineteadas como cualquier otro delito desde el lado o desde el punto de vista del maltrato o del buen trato, estamos condenados nosotros a fracasar y los animales están condenados a seguir siendo maltratados. Tenemos que encararlo desde el lado de un delito tipificado que debe sancionarse y desde la violencia integral, que es una sola con diferentes víctimas, con diferentes modalidades, pero es una sola. Gracias. Un aplauso muy fuerte, por favor. Que reducir un discurso es bastante complicado. Ahora voy a presentar a la última panelista, procuradora, abogada, mediadora, fundadora y presidente de Fundación Bioniris Animali, fundadora y presidente del Instituto de Derecho Animal y Colegio de Abogados de San Francisco, la doctora Gretel Montserrat. Perdón, mientras ellos dicen eso, como mi voz se nota, quería leerles algo que no pude, que lo tenía acá, que era del proyecto Barro Argentina, una captura de pantalla de la Jefatura de Educación de Región 18, que en el Partido de la Costa se desarrolló un encuentro en el predio del mundo marino en el marco de la propuesta de educación ambiental Vocero de la Naturaleza, que constituyó una articulación entre educación y identidad. O sea, educación me refiero a Dirección General de Escuela. Bueno, dice con quiénes estuvo. Lo borraron, tengo la captura de pantalla. Me parece importante que empecemos a trabajar en esto. Yo no sé si Gretel está ya para arrancar, pero quiero agregar una cosita con respecto a lo que comentó Regina de la resolución 218 del 21 del Ministerio de Ambiente actual, que crea la red de varamiento para ayuda en varamiento de fauna marina y demás. El artículo 3, lo busqué porque lo tenía justo acá resaltado, no habla solo de quienes hoy rescaten animales que deban soltarlos, porque el artículo, en el tiempo verbal que utiliza, dice para el caso de ejemplares de fauna marina provenientes de varamiento, que se encuentren en el sexo, que ya se encuentren en el sexo. Es decir, hoy mundo marino o acuario deberían estar cumpliendo con esta resolución. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, igual que el doctor Mauricio Trigo, va a ser muy difícil comprimir el tema este que a mí me toca, ¿no es cierto?, en menos tiempo con el que ya contábamos. Voy a tratar de algunas cosas leerlas si es que puedo, para acortar, ¿no es cierto?, un poco el tema. Bueno, básicamente yo creo que ustedes no alcanzan a ver la primera placa que está del Power. Mi idea era que ustedes la leyeran, ¿no es cierto?, en silencio y que la guardaran para ustedes, ¿no? Y que bueno, que si en algún momento tenían la oportunidad de decírsela a algún caballo, que se la dijeran. Yo creo que ustedes no alcanzan a ver ahí, pero la frase dice: y le susurré al caballo, no confíes en el hombre en cuyos ojos no puedes verte reflejado como un igual. Esto me parece que es una frase que tiene mucho contenido, ¿no?, para pensar. Bueno, el tema que a mí me toca no es un tema fácil, que son las carreras de caballos. Yo realmente podría haber hecho un poco más simple el tema y dedicarme directamente abordándola, ¿no es cierto?, desde las carreras cuadreras, que es, digamos, lo más rechazado y lo que en la actualidad se ha realizado, ¿no es cierto?, muchas presentaciones. Pero la verdad que mi idea era darle un giro diferente al asunto, porque creo que los caballos se merecen mucho más, ¿no? Bueno, si nosotros podemos ver al caballo, ¿no es cierto?, a través de un efecto prisma,
vamos a ver, ¿no es cierto?, que toda su historia, a través de estos diferentes reflejos, ha sido, ¿no es cierto?, trazada por la crueldad y por la violencia. La experiencia personal con ellos, la verdad que no es que tengo años en el tema, sino que, bueno, es poca, es más una experiencia de un poco más de 2 años, ¿no? Pero donde me han enseñado mucho. Justamente este contacto con ellos, porque yo no hablo desde mis vivencias, ¿sí? No por aquello que pude haber leído en un libro o por conocerlo a través de palabras que otros me pueden haber contado en relación a estos animales. Estas vivencias justamente es lo que me permitieron a mí poder verlos por primera vez, ¿sí? Porque leer, he leído mucho, contar, me han contado mucho, pero les aseguro que es muy diferente. Y bueno, y es lo que me permitió, ¿no es cierto?, poder ver qué hay detrás de aquella oscuridad, de donde la verdad que tenemos toda la responsabilidad de sacarlos, ¿no? Si vemos que el vivir de los caballos, desde hace cientos de años, más desde que los hemos traído, desde que los hemos traído a vivir con nosotros, desde que los domesticamos, para mi forma de ver, esto ha sido un gran espectáculo de sometimiento y de dominación constante hasta la fecha. El vivir de los caballos con nosotros. A ver. Bueno, esto creo que sí lo alcanzan a leer, que son palabras de David Castro, libros que recomiendo su lectura realmente, que dice que las palabras están ya tan gastadas que tendrías que indagar en su silencio. Un silencio tan poderoso y doloroso en todo lo que calla, que muchos aún hoy en día prefieren ignorarlo. Bueno, y justamente esta era mi propuesta, partir justamente de este silencio, ¿sí? De este silencio, ver qué hay, qué envuelve esta palabra para los caballos, y bueno, y después si alcanzamos, pasaremos brevemente a las carreras de caballos en general, y no creo que llegue a hablar un poco sobre las leyes aplicables, pero bueno. Ustedes han visto o han leído en alguna oportunidad, creo que sí, que de la famosa frase, ¿no es cierto?, que habla del silencio de los caballos. Es más, es una frase que se repite con bastante frecuencia, pero creo que no logran dimensionar qué es lo que hay contenida en esa frase. Muchas veces pensando, ¿no es cierto?, en la infinidad de razones o de infinidad de porqués en relación a la crueldad, a la violencia, ¿no es cierto?, que es tan permitida y aceptada por la sociedad humana, porque es así, es permitida y aceptada por toda una sociedad. Esa indiferencia, ¿no es cierto?, que tenemos en relación a estos animales. Es más, hay una absoluta falta, una ausencia total de consideración moral hacia ellos, cosa que muchas veces en relación a otros animales no lo vemos, ¿no? Y justamente yo creo que uno de esos tantos factores es este desconocer qué hay detrás de ese silencio de estos animales. El caballo no grita su dolor, ¿sí? El caballo no grita, no se retuerce de dolor, no llora, nada de eso lo vamos a ver. Ahí es donde está el tema del silencio. Y de hecho, es tal la ignorancia que antes de venir acá, leía un poco, no me acuerdo en qué sector de las redes, que decía que el caballo no lloraba del dolor porque le habían extraído las cuerdas vocales. O sea, nos falta mucho, ¿no es cierto?, por conocer en relación a este tema, ¿no? Bueno, yo creo que justamente quizás este no saber, ¿no es cierto?, esta falta de conocimientos en relación a esta especie es lo que permite por ahí que la mayoría, ¿no es cierto?, permita esta crueldad
y la acepte en una crueldad que se desarrolla, ¿no es cierto?, ante los ojos. Yo creo que a ninguna de esta misma mayoría no se le ocurriría nunca, ¿no es cierto?, mantener esta pasividad que sí se mantiene en relación, ¿no es cierto?, a crueldades que se realizan hacia los caballos, ¿no? Es como que no permite que se active la empatía de la sociedad, porque esta misma mayoría creo que no va a mantener la pasividad en el caso, ¿no es cierto?, que vean que un perro grita y se retuerce de dolor. De hecho, yo lo he visto en la realidad, en la ciudad donde resido, en San Francisco. Cuando se dio la causa de Chocolate, vi cómo generó, ¿no es cierto?, el rechazo social, pero de toda la sociedad de San Francisco, no de los que quieren a los animales, no de una parte de los proteccionistas, no, de toda la sociedad. De hecho, se replicó en Córdoba capital, se replicó, ¿no es cierto?, en otras partes del país y del extranjero. Sin embargo, hace más de un año fallecieron 2 caballos, también en San Francisco, en el hipódromo local, repasados de drogas, 2 que constan en el expediente, pero 4 son los que no se dicen que fueron. Sin embargo, fue como si nada hubiese pasado. Entonces, es lo que me lleva a preguntarme por qué. ¿Por qué no hay reacción, ¿no es cierto?, ni siquiera de gente que quiere a los animales? ¿Me explico? Bueno, todavía no llego todavía. Justamente, lo leo de acá, que son también palabras sacadas de David Castro, ¿no es cierto? Dice que el caballo es muy hábil para ocultar su dolor, ya que en la naturaleza un animal adolorido se vuelve una presa muy tentadora. Sería esperar en vano que él les diga lo que ustedes ya saben o deberían saber y por simple lógica pueden entender. Yo creo que nosotros tenemos la costumbre, la egocéntrica costumbre de siempre partir, ¿no es cierto?, de nosotros mismos como humanos. Nosotros sabemos y entendemos, ¿no es cierto?, que determinadas conductas, comportamientos significan o son indicativos, ¿no es cierto?, de que existe dolor. Entonces, la lógica más básica nuestra nos indica que si vemos esos comportamientos, ¿no es cierto?, y estas conductas en los demás animales, o sea, que si un perro se retuerce, llora o grita, como a nosotros también expresamos el sufrimiento así, entonces eso significa, ¿no es cierto?, que el animal que estamos viendo y que está realizando este tipo de comportamiento también está sufriendo. Ahora, debemos entender y tenemos que saber que hay otras formas de manifestar, ¿no es cierto?, el dolor y el sufrimiento en los demás animales, como por ejemplo en los caballos. Que no grite, que no llore, que no se retuerza del dolor como lo hacemos nosotros no significa que no esté padeciendo en silencio. Esto, ¿no es cierto?, esta especie, ya me están apurando, justamente ellos tratan de ocultar, ¿no es cierto?, sus emociones, ¿sí? Tratan de no exteriorizarla. Pero esto no significa, ¿no es cierto?, que no estén sufriendo inclusive de manera extrema. Bueno, ya pasando un poco más a lo que es el tema, ¿no es cierto?, los espectáculos ecuestres. Ahí en la placa dice que los espectáculos ecuestres, ¿no es cierto?, como son justamente las carreras de caballos, es donde podemos observar expresiones corporales y faciales, ¿no es cierto?, que son silenciosas, que nos están diciendo, que nos están hablando de que justamente de que están sufriendo. Acá leo textual, ¿no es cierto?, corporales y faciales del equino, que expresan un elevado grado de ansiedad, estrés, dolor, síntomas claros de malestar y sufrimiento. Y el problema está en que no lo podemos ver o no lo queremos ver. Miren ahí la imagen, ¿no es cierto?, de una niña que está montando, ¿no es cierto?, un caballito. Esa expresión
es de dolor. Es de dolor por la tirada de lo que es las riendas, ¿no es cierto? La tirada de boca que se le dice, el mismo hecho de tener el hierro, el freno en la boca, eso es dolor. Eso ya para el caballo es dolor. Es más, la tirada de boca le da, refleja todo el dolor, ¿no es cierto?, al nervio trigémino del caballo. Y eso es deporte, eso es un espectáculo ecuestre. Bueno, ni hablar que les comparo, ¿no es cierto?, con las carreras de caballo. Y guarda que no estoy hablando, ¿no es cierto?, de las carreras cuadreras. Estoy hablando del turf oficial, que son todos bonitos los caballos ahí. Imagínense, si una niña puede producir eso, imagínense, ¿no es cierto?, un humano adulto. Bueno, vamos un poquito más rápido. Justamente, ¿no es cierto?, se ha sostenido que los caballos son animales que se dice que son grandes comunicadores en silencio y son muy sensibles, ¿no es cierto?, al entorno. Esta característica que es natural de ellos es lo que es aprovechado al extremo por sus explotadores. Es decir, porque los caballos no gritan en público, no van a gritar su dolor en público. Es decir, que son violentados ante los ojos de todos. Bueno, acá lo que están viendo en la placa, que los caballos, dice, como animales de presa que son muy sensibles al entorno, en carreras y demás espectáculos ecuestres. Existen muchos ruidos, aglomeraciones, imagínense la gente, una carrera de caballo, la gente gritando, diversas tonalidades de luces. Todo esto en un estado natural al caballo, ¿no es cierto?, le provocaría la huida, que es justamente esto que vemos muchas veces, que bueno, en las gateras, en las partidoras, el caballo se encabrita, ¿no es cierto?, e inclusive muchas veces sale corriendo, pero en el sentido contrario. Bueno, esto yo se los dejo, no sé si no creo que lo alcancen a ver. Las expresiones justamente faciales de los caballos, ¿no es cierto?, nos hablan, nos están hablando. Los ojos, básicamente, si un caballo abre mucho los ojos y se le ve la parte blanca, esto significa temor, significa miedo. En la segunda fila ven el ojo, ¿no es cierto?, que tiene como un ángulo, esto significa dolor. Todos sentimientos que son negativos. Bueno. Así, todas las expresiones faciales, esto lo pueden ver y conocer, ¿no es cierto?, en cualquier lugar. No voy a salir con ese tema porque no vamos a llegar, hay otras cosas importantes que le quiero decir. Concretamente, ¿no es cierto?, las carreras de caballos, es la forma de sometimiento y dominación que es más difícil de evidenciar, ¿sí? Por lo tanto, es la más difícil de rechazar, la más resistida socialmente. ¿Me explico? Esto también, evidentemente que las carreras de caballos comparten, ¿no es cierto?, con otras formas de explotación de los demás animales, la anulación de este ser. Lo anulan directamente, anulan sus intereses. Evidentemente los caballos básicamente los convierten, ¿no es cierto?, en una sombra. Esto también evidencia la contradicción de la sociedad, que existe en la sociedad, que mientras tanto rechazan fuertemente, ¿no es cierto?, lo que son las domas, las jineteadas, pero a la vez están consintiendo y aceptando este tipo de espectáculos ecuestres que llaman deporte ecuestre y que nada tiene de deporte. Y que realmente son abusos ocultos, pero justamente nosotros somos los que tenemos que trabajar para que estos abusos sean visibilizados, no sean ocultos. Bueno, en una carrera de caballo la violencia, ¿no es cierto?, no comienza solamente en la pista, sino que para estos animales la violencia comienza mucho antes, ¿no es cierto?, yo diría desde que nacen, básicamente, porque los animales tienen que ser domados,
para que no tire al humano, que va a ser el jinete. Tienen que aprender a usar las sillas, tienen que aguantar el hierro en la boca, el bocado, la embocadura, y infinidad de otras cosas. Los hacen correr a partir de los 2 años, cuando, obviamente, porque cuanto más chicos son, más carreras corren y más dinero ingresa, ¿no es cierto?, a los bolsillos de su explotador. Por eso son animales que generalmente tienen mayores probabilidades de fracturarse, ¿sí?, de tener problemas a nivel óseo, que después son las lesiones deportivas. Hay maltrato físico, que es lo que vemos. Imagínense el uso de fusta. Cada fustazo en la carrera se le produce hemorragias internas, ¿sí? Porque el caballo no tiene cuero, el caballo tiene piel. Es lo mismo que nosotros, tiene un grosor muy similar al nuestro. O sea, imagínense ustedes en el lapso de tiempo de la carrera que le estén pegando fustazos, ¿sí? Les va a doler. ¿Qué más? El tema de, bueno, que ya lo traté, lo dije, la tirada de boca, la embocadura. También hay maltrato, ¿no es cierto?, emocional, porque los caballos, ¿no es cierto?, con relación, viven viajando. El tiempo que pasan dentro de los box, que pueden ser 10, 14, 16 horas, conviven estos animales dentro de los box, están encerrados dentro de estos pequeños lugares, que es un equivalente a que ustedes estén encerrados 10, 14, 16 horas en una cabina telefónica. Son animales, además, que por naturaleza, como mínimo recorren 10 kilómetros de territorio. O sea, imagínense la vida de ellos dentro de un box. También se impide, ¿no es cierto?, establecer, crear lazos afectivos. No olvidemos que son animales de manada. Un caballo que está solo es un caballo que eso implica un maltrato emocional. Y bueno, y la lista realmente puedo seguir, pero no vamos a tener más tiempo. Bueno, obviamente con relación a lo que dicen que es deporte, bueno, Mauricio ya lo dijo, ¿no es cierto?, el caballo esforzado, no se les pregunta, Regina, perdón, a estos animales no se les pregunta si quieren participar o no. Ellos siempre van a ser forzados. En las carreras de caballos, los caballos no es que les gusta correr, los fuerzan a correr. Es toda la vida sufren daños e inclusive, ¿no es cierto?, pueden llegar a su muerte. El deporte, esto es muy interesante, me parece una definición, ¿no es cierto?, del deporte ecuestre que me gustaría que lo lean. No lo quiero leer porque ya no vamos a llegar, pero justamente se parasita, ¿no es cierto? Nosotros parasitamos al caballo. Lamentablemente esto está permitido, ¿no es cierto?, en la mayor cantidad en todos lados del mundo. Solamente Bélgica es el único lugar donde se ha prohibido la hípica. Y con relación a las carreras cuadreras, no tengo mucho más que decirle, más que la pieza fundamental de estos eventos es la muerte del caballo. Si no muere un caballo, no es carrera cuadrera. Y lo demás ya ha sido tratado, ¿no es cierto?, por las carreras de perros, es exactamente lo mismo. Y bueno, este es las imágenes de las carreras cuadreras, y yo me despido con esto, que dice que, bueno, nadie te puede enseñar más sobre un caballo. Muchas gracias, doctora. Acabo de hacer a los expositores, a las expositoras de la tijera. Voy a ver si hay alguna pregunta en el Zoom. Perdónenme. El chat. ¿La gente de Zoom hay alguna pregunta que nos quiera hacer? Sí. En Zoom dicen que las puertas del acuario de Mar del Plata. Primero voy por la de Zoom, después respondo a la de acá. No hay preguntas por Zoom. Hay una pregunta para Gina, ¿sí?
Y es si en eso que tú describías, como de la didáctica o la pedagogía a través de llevarlos a los niños, a los espectáculos, se ha preguntado a los niños cómo se sienten. Y esto me lleva, es porque en una universidad en la que trabajé hicieron una consulta, le preguntaron cuáles eran las principales preocupaciones de los jóvenes de 16 a 21 años, y curiosamente punteaba los animales, así, escuetamente los animales, después medio ambiente y luego las que uno creería que son las principales, salud, trabajo, etc. Pero la principal y con más del 40% era los animales, es decir, ellos no quieren el maltrato animal, y yo lo noto un poco porque dicto en primeros semestres o en primer año, y cada vez hay más conciencia de las futuras generaciones o de las generaciones jóvenes respecto de repensarse la forma en que se ve a los animales, ¿no? Es algo, pero ya empieza a notarse. Entonces no sé si conoces de algo o si sabes de las preguntas que han hecho los estudiantes, porque es que además es el papá, no es un adulto el que consiente, no es el menor, sino es el papá el que le pregunta si su hijo puede ir, no al menor al que le deberían preguntar si quiere ir. Te agradezco muchísimo la pregunta, porque hoy yo les dije que yo quería hacer, todo lo que dije fue como la antesala para hablar de estos temas, y fundamentalmente con el tema de la educación desde esta perspectiva, no como hablamos siempre en general desde el tema de educar, es que este posteo que yo les leí, que había hecho la región 18 de la Dirección General de Escuelas, dio origen a muchas expresiones y muchas respuestas. Por un lado, de docentes que tengo todas las capturas de pantalla, porque como le dije, no la vayan a buscar en Facebook, porque la región 18 distrital la eliminó. Pero había muchas respuestas de docentes que decían precisamente, una de las cosas era el rechazo propio que el docente tenía, pero que les bajaba la línea de la dirección de escuelas de que no tenían opción. Una esa. Otra, decían precisamente que muchos chicos no querían y que tenían su propio pensamiento con respecto a eso. También muchos padres que estaban en desacuerdo porque ni siquiera muchas veces los consultaban si permitían, y había muchas respuestas de padres. Por eso a mí me parecía tan importante destacar esto, porque era como ir un poco más allá de todo lo que sabemos. Por eso dije, hay muchas cosas que a ustedes no les voy a decir, porque si están acá es porque ya lo saben, ya están empáticos y tienen la misma conciencia de que, como dice el biólogo Ferrari, no van a ver un animal, sino que van a ver el cadáver de un animal que se va muriendo lentamente o que se va mostrando lentamente. Eso se sabe, eso, como dice también Ferrari, es ciencia, no opinión, no es opinable. Bueno, muchos chicos están empezando a pensar diferente, están cambiando y están respondiendo a eso. Pero ¿qué pasa? Las directivas, las bajadas de línea vienen ministeriales. Es decir, en este caso, aclaré, en provincia de Buenos Aires, que son los dos únicos, entre comillas, acuarios que nosotros tenemos, que es Mundo Marino y Acuario Mar del Plata, dependen desde el punto de vista educativo de todo lo que es el área de la Dirección General de Educación. La bajada de línea es porque los convenios están hechos y porque poderosos caballeros de un dinero, estamos hablando de un gran negocio. Por eso hable de convivencia estatal, porque no es exclusivamente cómo se maneja el comerciante, el negociante, que ya lo sabemos, y lucra con esto que tiene que ver con el uso, la explotación, la dominación, la tortura de esos animales. Es que estamos permitiendo, y digo estamos permitiendo porque yo siempre dije que tengo un poder impresionante. ¿Saben por qué? Porque soy ciudadana. Algo que no voy a dejar de ser nunca. Y que el día que los ciudadanos tomemos conciencia de realmente el poder que tenemos, todos nuestros políticos de cualquier partido que sean van a temblar, porque nos lo deben, porque funcionan para nosotros, porque trabajan para nosotros. Entonces nosotros les tenemos que decir qué es lo que no queremos. Y esto, desde la perspectiva del Estado, no lo podemos creer. Y sí, la respuesta es sí. Los chicos, porque también no tuve la oportunidad y porque me lo comí en el PowerPoint,
la canción de Chico Novarro termina muy linda. Todos ustedes son muy jóvenes, así que no se acuerdan de la canción de Chico Novarro, pero que decía que hermano, mira que los veo mirando diferente. No sé cuándo, pero ese día está llegando. O sea, creo que hay un cambio en estos chicos, en su mirada, y muchos docentes jóvenes tienen otra cabeza. Lástima que parece ser que nuestros gobernantes... Bueno, como hay una activista académica y hay otro tipo de activistas que también son académicos, pues no solo desde la academia, sino formal e informal, agradezcamos este panel que aparte tenía un poder de síntesis más de lo normal. Les hemos dado su presente a todos y sus diplomas, sus certificados, perdón, que ahorita que estoy. Y llamamos al próximo panel, llamo a Verónica